En el fútbol los momentos polémicos nunca faltan. Revive las decisiones más controversiales y jugadas que encendieron discusiones en el campo y fuera de él. En el minuto 38 del partido de octavos de final entre Alemania e Inglaterra en el Mundial de Sudáfrica apareció este gol fantasma de Lampard. El volante remató de una lejana posición y su potente disparo rebotó en el travesaño defendido por el arquero alemán para luego ingresar al arco al menos por 1 metro. Ese gol no convalidado por el uruguayo Larrionda dejó fuera del Mundial a Inglaterra. Lampard más tarde declaró que sabía que su remate fue un gol lícito y tenía toda la razón. La polémica se generó en el inicio del segundo tiempo con un tiro libre para el Newcastle en su campo. Allí el central Fabian Schär le entregó la pelota a su arquero Nick Pope para que ejecutara el lanzamiento, pero justo cuando este iba a sacar, Cristiano se la quitó y definió con el arco vacío, pero el árbitro Craig Pawson lo anuló de inmediato. Ronaldo y todos sus compañeros corrieron enseguida a recriminarle a Pawson que convalidara el gol, pero el colegiado no dio el brazo a torcer e indicó nuevamente tiro libre en la salida para las Urracas. El central rojiblanco Felipe derriba por detrás a Sadio Mané, el árbitro cobra la falta, pero el jugador colchonero se hace el distraído ante los reiterados llamados del colegiado luego de tantas llamadas ignoradas. En el minuto 36 el holandés McKellie mostró la tarjeta directa a Felipe ante la sorpresa de Simeone y sus jugadores en cancha. Para algunos fue muy riguroso y para otros se lo ganó. Al principio de la acción con el Inter en fase de posesión, Federico Di Marco se quedó tumbado en el suelo por una presunta lesión. Lautaro prosiguió la jugada de cuadro milanés que acabó perdiendo el balón y provocando el contragolpe culminando con la diana de Anderson. Cuando el brasileño corría para celebrar el 2-1, el holandés Denzel Dumfries le bloqueó con los brazos y le reprochó con agresividad por no lanzar fuera el balón. Se abrió una tremenda tangana con varios jugadores de ambos conjuntos empujándose recíprocamente. En particular, Lautaro reprochó duramente a Anderson y acabó amonestado. Kieran Dowell se paró frente al balón, corrió hacia él para impactar con la zurda, pero al momento de desenfundar el remate resbaló. Esa caída hizo que le pegue a la pelota con ambos pies, confunda al arquero y marque el 4-2 ante el Nottingham Forest y Arsenal. Ante las quejas de los futbolistas del Arsenal, el juez consultó con su asistente y decidió convalidar la conquista porque Dowell nunca tuvo la intención de hacer lo que finalmente hizo. Así fue que Nottingham Forest fue artífice de un hito más en su increíble historia y venció al Arsenal por 4-2 en los 32avos de final de la FA Cup. Toda esta polémica entre Newcastle y Arsenal empezó por un mal disparo de Murphy que fue perseguido por Willow, quien salvó el balón antes de salir por la línea de fondo. El medio inglés entró y David Raya salió mal a despejar. Joelinton peleó el salto con Gabriel que quedó en el área pequeña para que Gordon marcara su diana. El árbitro Stuart Antle esperó que el video comprobara primero si el balón había salido. Luego revisó si Joelinton empujó e hizo falta a Gabriel y finalmente confirmó si Gordon estaba fuera de juego al no estar raya bajo palos. Las 3 pruebas fueron superadas y el Newcastle logró un gol que fue decisivo. Exactamente en el minuto 64 fue el momento del gol épico. Y así perdía el Arsenal de forma controvertida. Por eso Arteta estaba tan molesto en la conferencia de prensa, por eso único tanto. Watmore Arriete del Middlesbrough hizo una recepción que primero bajó con el pie, pero se le alargó y le pegó en la mano. Luego hizo un pase bombeado para vender a Dan Henderson y fue Crocs quien llegó a rematar solo para igualar todo, pese a que los jugadores del Manchester United levantaron la mano y reclamaron. El árbitro Anthony Taylor no marcó en mano en ataque e invalidó la jugada, situación que derivó con la reprobación de los aficionados que acudieron a Old Trafford. Liverpool vencía 1-0 al Everton cuando el defensor central fue al área rival en busca de una pelota parada, pero el desenlace no fue el esperado. Después de una segunda jugada, el marcador central quedó en posición adelantada, aunque la acción continuó y derivó en un violento cruce por parte de Jordan Pickford. El VAR revisó la acción y confirmó el offside del holandés, por lo que no sancionaron foul. Debió haber sido penal. Van Dijk, con evidentes muestras de dolor, debió pedir el cambio. Joe Gómez entró en su lugar. Entonces fue lateral de la red, pero estaba rota y acabó dentro de la portería. Los jugadores del equipo damnificado corrieron a mostrarle al referee la parte rota de la red, la misma por donde había ingresado increíblemente ese balón. Así todo, el referee tuvo una incomprensible decisión. Este video parecería ser el compilado de goles polémicos contra el Arsenal, pero me cae que no. Cuando el Brentford perdió 1-0, Ivan Toney marcó de cabeza después de que el balón se pasease por el área tras un lanzamiento de falta. El árbitro asistente de video, VAR, Lee Mason, comprobó la entrada de Ethan Pinnock sobre Gabriel durante el saque de falta inicial, pero pareció no utilizar las directrices del VAR para comprobar un segundo incidente en la jugada del gol. Cuando Christian Norgard parecía estar en fuera de juego, el juez de campo marcó el saque del medio y Toney lo volvió a festejar al igual que su hinchada. Cuando el partido del Everton ante el Manchester City llegaba a su término, una jugada hizo estallar Goodison Park. Un ataque del Everton fue despejado por Ederson, dejando la pelota libre en el área. Rodrigo la fue a buscar, pero en su intento terminó golpeándola con su brazo de manera evidente. Los hinchas reclamaron el penal que les dejaba la opción del empate, pero desde el VAR no hubo señales. De hecho, la tecnología se hizo presente, pero para sancionar una supuesta posición de adelanto en la jugada previa. El partido entre Argentina y Marruecos fue una locura, y es que el gol de Cristian Medina desató en el ojo de los hinchas marroquíes, que lanzaron botellazos a jugadores, petardos, y algunos invadieron el campe. Después de que pasaran 2 horas con el partido interrumpido, el árbitro volvió junto a los jugadores para revisar el empate del albiceleste en el minuto 105. El colegiado anuló el tanto de Medina y se disputaron 3 minutos más hasta que llegó el final real del enfrentamiento. Al reanudarse, el árbitro anuló el gol y 3 minutos después dio por terminado el juego con el triunfo de Marruecos. Mascherano no tenía para explicar lo sucedido, un hecho totalmente insólito y sin antecedentes. Pero esa no fue la única polémica en estos Juegos Olímpicos. El colegiado hondureño llegó al minuto 90 de los reglamentarios sin ningún problema, partido en donde la paridad 1-1 parecía romperse porque en los últimos minutos pitó un penal a favor de los franceses. El silbante no dudó en sancionar penal, pero el VAR lo llamó, ya que antes que la pelota impactara en la mano de un egipcio, un jugador francés empujó a su rival. Después de recurrir al video asistente, referee Seyd Martínez decidió bien y mediante el micrófono informó a los asistentes: después de revisar la jugada, del jugador 4 de Francia puso las manos sobre el defensor de Egipto. ¡No hay penal! Luego de no decretar el penal a favor del equipo de Thierry Henry, el partido se marchó a los tiempos extras. Anthony choca con un jugador del equipo contrario, aparentemente está en agonía. Del
El Feyenoord Arne Slot se está divirtiendo. Dusan Tadic tiene suficiente y quiere que el brasileño siga jugando. Los jugadores comienzan a reunirse y el árbitro señala a Anthony. El joven de 22 años simula estar cojeando y está lesionado de nuevo. El brasileño es inmediatamente expulsado recibiendo su merecido. Arne Slot sonríe y eso parece haber molestado más al brasileiro. El centrocampista del Paris Saint-Germain, Marco Verratti, ha visto una de las tarjetas amarillas más surrealistas por una falta inexistente en apariencia pero contemplada en el reglamento. Hamel ha amonestado a Verratti y ha pitado libre indirecto por entender que había cometido una conducta antideportiva según el artículo 12 de las reglas del juego. Connolly se cae en el área del Everton tratando de conseguir una falta inexistente. Increíblemente el referee pita un penal para el Brighton ante la incredulidad del Everton. Pickford fue el primero en ir a reclamar la decisión del referee con la ayuda del VAR, pero no sirvió de nada. Al final de cuentas, las gaviotas marcaron el gol tras ese insólito penal cobrado mal hecho. Un episodio inédito y que puede establecer dudas con la tecnología futuro ocurrió durante el partido de la Fiorentina que le ganó 3-2 al Sporting Braga. El referee francés Benoît Bastien señaló el gol porque le había vibrado el reloj. Los jugadores de la Fiore celebraron por unos segundos hasta que hubo un llamado del VAR. Bastien fue al monitor y allí vio que la pelota no había traspasado íntegramente la línea, por lo que no debía convalidar el 2-2. Por supuesto, mucha sorpresa para todos, hostia. En un partido lluvioso esta pelota podría ser peligrosa, pero el portero la controla, o eso creíamos, porque al intentar sacar con las manos pierde la pelota que choca contra la espalda de Ennis. Al ver eso, el delantero pelea por el esférico y marca increíblemente el referee. Termina por anular el gol y reprender a Ennis, que no hizo nada fuera del reglamento, ya que todo fue culpa del portero y su torpeza. El polémico penalti de Bruno Fernández después de que apareció Pizarra a Esri Konsa dio a los visitantes la plataforma para la victoria en Villa Park. El árbitro John Moss sancionó el penalti y su decisión fue respaldada por el funcionario del VAR Graham Scott ante la incredulidad y furia del Aston Villa. Lo peor fue que el portugués terminó acertando el remate desde los 12 pasos y eso le dio la victoria al Manchester United. A veces no se sabe si el VAR vino a mejorar o va a empeorar el fútbol. Bruno Guimaraes tuvo una dura entrada sobre la humanidad del neerlandés Ian Madsen. Esa fue la chispa que encendió la llama y el primero a explotar fue Mudryk, que salió a increpar al jugador del Newcastle por la arremetida contra su compañero. Inmediatamente el paraguayo inciso fue a echar más leña al fuego mientras Madsen seguía sufriendo de dolor. El árbitro calmó los ánimos mostrando la cartulina amarilla para que se le quite. El reconocido streamer estadounidense iShow Speed o simplemente Speed protagonizó un vergonzoso momento del partido de la esperanza, un partido benéfico en el Hamad bin Ali Stadium de Qatar. El estadounidense corrió desde la mitad de la cancha contra el brasileño y con los taches arriba impactó al mediocampista, luego le protestó al árbitro por una tarjeta amarilla. Mira nada más. Al City lo atacaban por la derecha, pero Ederson se quedó con el balón. Roberts, que no llegó a tiempo, empujó a Stones y eso no le gustó para nada al portero Sky Blue, que le dio un topetazo en la espalda del rival mientras discutía con Rico Lewis. Como te imaginarás, eso desencadenó una discusión entre ambos equipos en donde el portero brasileño sacó del cuello a Roberts en medio de la trifulca. El árbitro tuvo que interceder para separar ambos equipos y terminó por amonestar a Roberts mientras este le reprochaba el agarrón de cuello por parte del cancerbero. Ney encaró como extremo izquierdo y tras tirar una fantasía perdió la posesión del balón frente a la marca del portugués Thiago Jalo. Preso de la impotencia, el paulista lo empujó para sacar el esférico y ponerlo en juego, pero fue ahí donde desató el escándalo. El árbitro Benoît Bastien le enseñó la amarilla a los implicados y como ambos ya habían sido amonestados previamente, vieron la roja. Sin embargo, las discusiones entre el brasileño y el portugués continuaron mientras abandonaban el campo. Un empujón de Neymar, pasando por encima de una barrera de 3 hombres que lo separaban de su rival, y Jalo no se quedó atrás. Kylian Mbappé encaró a su rival, le hizo un tremendo caño. Sin embargo, Kenny Lala no se tomó dicha acción de la mejor manera y terminó por agarrar a Kiki por la camiseta. Donatello se levantó muy furioso y lo increpó. El lateral del Bestroa obviamente no se dejó y también le dijo algunas cosas no tan buenas a su contrincante hasta que el referee le mostró la amarilla a ambos por groseros. McAllister le hizo una falta que el árbitro André Mariner no cobró al brasileño Anthony, que generó la bronca del delantero paulista. 15 segundos más tarde, propinó una dura entrada con bronca al argentino, pegándole de costado y sin disputa alguna de la pelota. Allí Anthony se plantó ante el capitán de las gaviotas, Louis Dunk, terminó en una amarilla por lado por parte del colegiado tras la patada del brasileño. Al final del partido de la Copa de Rumania se produjo una escena insólita cuando el capitán del equipo local, Nicosur Silviu Bancu, recibió una tarjeta roja. Evidentemente había una pica importante ya que el capitán no le importó la expulsión, hasta le rajó la pelota al rival antes de entregar la cinta e irse del campo de juego. La expulsión probablemente no habría sido tan extraña e interesante si Bancu no se hubiera recordado a Zinedine Zidane cuando el legendario francés recibió una tarjeta roja en la final del Mundial del 2006. CR7 fue atendido sutilmente por el argentino Facio en el encuentro entre la Roma y la Juventus. Entonces Florenzi salta a decir que el portugués solo se había tirado, fingiendo exagerado el contacto. CR7 arremetió diciendo al jugador de la Roma que era muy pequeño para estar hablando de más, pero solo unos momentos después vemos que el que rió el último fue Florenzi, que marcó el gol para la Roma y silenció a Ronaldo con ese gol y las telarañas al estilo de Spider-Man. Gordon persiguió una pelota a toda velocidad y fue perseguido por Hume, quien tiró agresivamente de su camisa, incluso pareció rasgarla. Gordon reaccionó enojado y se produjo una confrontación entre los jugadores del Sunderland y el Newcastle en pleno derby Tyne Weir de la tercera ronda de la Copa FA. El partido entre el Arsenal y el Manchester City se estaba poniendo áspero, es por eso que el referee le pidió a Walker y a Saka que calmaran los ánimos y transmitieran el mensaje a sus compañeros. Kyle Walker no volvió a su posición tras un tiro libre en mitad del campo. Arsenal jugó rápido y encontró un Manchester City totalmente desordenado en defensa. Luego de unos toques la pelota le llegó a Calafiori, que desde 25 metros le pegó con parte interna de su pie zurdo y marcó un golazo tremendo. Los jugadores Sky Blue reclamaban al fair play. Ese gol del defensor italiano indignó a Pep Guardiola, que tuvo una reacción inédita. Le pegó una patada voladora al banco de suplentes. La acción continuó y en un saque de banda el City interceptó la pelota con una falta. Esta vez Doku pateó la pelota lejos para evitar que jugaran rápido. El ambiente se calentaba cada vez más y en un intento de ganar un balón aéreo, Trossard cometió una infracción que le costó una tarjeta amarilla.
Bélgica. Esa ya era la segunda en su marca personal, por lo que el jugador Gunner fue expulsado y tuvo que retirarse del campo. Era claro que todos los del Arsenal estarían molestos con el árbitro, empezando con Arteta, que protestaba el cuarto árbitro, pero en la repetición se ve claramente como Trossard carga por la espalda a Bernardo Silva de manera brusca, dejando el portugués con dolores en el suelo. A pesar de las protestas y explicaciones de los jugadores del Arsenal, el futbolista belga no tuvo otra opción más que la de retirarse del campo de juego. El partido continuó su marcha y obviamente los ánimos no se calmaron para nada nadita. Después del gol de John Stones, que selló el 2-2 contra el Arsenal, Haaland tomó el balón del arco y en plena carrera hacia el centro del campo lo rebotó en la cabeza de Gabriel Magalhaes, todo a la carrera rumbo a la mitad de la cancha para el saque del medio del Arsenal. Esto provocó una trifulca entre jugadores de ambos equipos, aunque afortunadamente no fue a más. Las cámaras de Sky Sport también grabaron a Haaland involucrándose en un altercado con Gabriel Jesús después del pitido final, después de decirle a Arteta que se mantuviera humilde, mientras el técnico del Arsenal estrechaba la mano de los jugadores en el campo. Después de este partido caliente, Arteta solo declaró: no sé, es parte del fútbol. Después del partido todo esto se va y seguimos adelante. Cuando se disputaba el tercer minuto del complemento entre Arsenal y Brighton, el árbitro pitó una dudosa falta del mediocampista de los Gunners sobre Veltman. Cuando se dio vuelta para quejarse, la pelota pasó al lado suyo y la tocó suavemente para correrla. En ese preciso momento, el neerlandés del Brighton fue corriendo con la intención de ejecutar el tiro libre y le pegó un brutal patadón a Rice. Sin embargo, Kavanagh no dudó y expulsó el 41 del Arsenal, quien no podía creer lo sucedido. Mikel Arteta explotó apenas arribó a la conferencia de prensa. Me quedé asombrado por las inconsistentes que pueden ser estas decisiones. ¡Qué asombro! El ex Real Madrid interrumpió la carrera de Pedri al meter la pierna contra la rodilla izquierda del jugador del Barcelona, que cayó estrepitosamente sobre el césped de Stuttgart. Esto sucedió apenas a los 3 minutos. Los primeros minutos del choque entre España y la Alemania correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa fueron duros y de mucho juego en el medio. Así lo vivió Pedri, quien tuvo que abandonar el campo de juego prematuramente tras una dura falta cometida por Toni Kroos. Pero no te muevas de tu asiento, porque las polémicas continuarán en este partidazo, como la acción en la que un balón enviado a puerta por Jamal Musiala pegó en la mano izquierda de Cucurella, que estaba hacia abajo. La selección alemana reclamó penalti, pero el árbitro principal, el inglés Anthony Taylor, no señaló penalti. Tampoco el VAR le indicó sobre una posible pena máxima. El final del partido dejó a Alemania fuera de la Eurocopa organizada en su país y a Cucurella con una sonrisa de oreja a oreja. Países Bajos interceptó un contraataque de Argentina que quiso usar a su favor, pero Messi cortó el juego con una mano. Virgil van Dijk, al igual que sus compañeros, reclamaban una tarjeta amarilla para el capitán albiceleste, pero eso nunca sucedió. Un gran pase largo cayó en los pies de CR7, quien definió a placer para el 3-2 del compromiso. Sin embargo, el defensor de Serbia sacó el balón del arco y ante la duda el árbitro decidió no cobrar el gol, lo que generó la furia de Cristiano Ronaldo, quien en ese momento de calentura se quitó la cinta de capitán y la arrojó al suelo bien berrinchudo. En el minuto 94, Emerson Royal cometió falta sobre Erling Haaland. Sin embargo, el delantero noruego continuó la acción y habilitó a Jack Grealish en lo que era una aparente mano a mano claro ante Guglielmo Vicario. Simon Hopper indicó la infracción del brasileño. Automáticamente los jugadores del Manchester City fueron a lo que el colegiado a la par que Pep Guardiola. No dio crédito en la zona técnica. El noruego fue uno de los que más protestó, incluso después de finalizado el encuentro. Llegó a dar un saludo irónico a los árbitros. En medio de su enojo, empujó a Lo Celso, quien no había tenido nada que ver en la jugada, desatando una breve confrontación que los compañeros tuvieron que controlar. El Bayern mandó una pelota larga al área y después del despeje a medios de Mendy, Müller asistía de like para el 2-2. Sin embargo, antes de que la pelota entrara al arco, en línea había levantado la bandera y el árbitro polaco Szymon Marciniak anuló la acción. Inmediatamente explotó todo el banco del conjunto alemán y se le fueron encima al árbitro, aunque el error principal era la línea de Tomás Listikiewicz, porque cobró un offside muy fino de Alphonso Davies, que encima no llega a tocarla, pero además por no esperar a la finalización de la jugada para levantar la bandera, el conocido delay de bandera recomendado para estas situaciones. Bernardo Silva se arrojó para evitar que la pelota se fuera al lateral. El portugués logró controlar con la pierna zurda el balón, que continuó en el campo. La acción siguió. Eduardo Camavinga perdió la pelota y esa segunda jugada decantó en la recuperación del City. La posterior asistencia de Ilkay Gundogan para el espectacular tanto de De Bruyne. Carlo Ancelotti y Vinicius reclamaron al árbitro Artur Díaz, que debería haber cobrado lateral para el Real Madrid. Minutos después, la afición madrileña inundó con comentarios las redes sociales, puntualizando en un video que publicó el medio Bein Sports, en el que demuestran mediante el uso de tecnología 3D que el balón impulsado por Bernardo Silva efectivamente estaba fuera de los límites de la cancha. El referee terminó molestando a Ancelotti por sus repetidas protestas tras el tanto del Vega y mejor me callo porque me amonestan. Diogo Dalot estaba compitiendo por el balón con Mohamed Salah cuando el balón salió y el silbante concedió saque de banda para los locales. Dalot reclamó la decisión y en la repetición se mostró que estaba justificado, pero su reacción le meritó la primera amonestación. Como Dalot siguió expresando su inconformidad y no se callaba, el árbitro Michael Oliver no toleró y 15 segundos más tarde le mostró la segunda amarilla. ¡Vámonos! Dalot, no contento con la roja, continuó discutiendo y cuando entró al túnel rumbo al camerino, terminó de desatar su furia por la decisión del juez. Gabriel Magalhaes cogió el balón con la mano creyendo que no estaba en juego, pero el árbitro dijo a los jugadores del Bayern Múnich que había sido un error de niños y que no iba a pitar un penalti por eso. Fue una jugada que durante el partido pasó casi
casi desapercibida. No obstante, el partido podría haber tenido una emoción más sobre el final con una jugada que generó muchísima polémica. Es que Bukayo Saka cayó en el área del Bayern Múnich por un choque con Manuel Neuer. Para el juez de campo, tras la revisión del VAR, fue un impacto que generó el delantero del Arsenal con la pierna del portero alemán. Por eso no sancionó penalti. Sin embargo, todos los integrantes de los Gunners protestaron por la acción. Una jugada de Wembley que pudo cambiar todo. Hablamos del tiro de libre Cole Palmer a los 53 minutos que dio directo en la mano de Jack Grealish. El gesto técnico del inglés hizo ver que quiso desviar la pelota y varios se quedaron pidiendo penal. A pesar de los reclamos, sobre todo del argentino Pochettino, al instante de la jugada, el árbitro Michael Oliver continuó con el partido sin siquiera ir a ver la acción al VAR. Cristiano Ronaldo bajó la pelota al centro del área y cuando Lucas Vázquez se apretaba a definir, el defensor Mehdi Benatia intentó el rechazo por detrás del cuerpo del atacante, quien cayó al césped. Michael Oliver, el árbitro del cotejo, sancionó penal y todos los futbolistas de la Juventus se arremolinaron a su alrededor para protestar, hecho que provocó la expulsión de Gianluigi Buffon, histórico arquero y capitán de la Vecchia Signora. Fue el polaco Wojciech Szczęsny el que ingresó para intentar el milagro, pero Cristiano Ronaldo no perdonó y convirtió el 1-3 con un remate potente al ángulo superior derecho. En un avance de Salah, Odegaard pasó la progresión del balón hacia adentro del área con la mano. La enérgica protesta de la grada y los jugadores no hizo mella en el colegiado, que además de no señalarla, no fue avisado por el VAR para revisar la acción. La omisión de la jugada por parte del juez fue un lastre para los jugadores de Liverpool. Japón ya había logrado empatar y Ritsu Dohan envió un centro rasante al corazón del área de España. La número 5 recorrió horizontalmente la última línea ibérica cuando parecía escaparse por la línea de cal. Apareció Kaoru Mitoma para arrojar un centro atrás que Autanaka supo aprovechar para poner arriba al conjunto nipón. Sin embargo, en primera instancia el árbitro sudafricano Gómez decidió anular el tanto, ya que pareció irse por completo, pero la tecnología intervino. A juzgar por las imágenes de la transmisión, se puede apreciar que la pelota no salió de su totalidad por la línea de fondo antes de que Kaoru Mitoma asistiera a su compañero. Sin embargo, hay una foto en la que abonó las dudas. Tras unos minutos de revisión por parte del VAR, el juez principal dio marcha atrás a su primer cobro y convalidó el grito que cambió la historia del grupo E por unos pocos milímetros. Fue un centro de Ousmane Dembélé que pegó primero en el cuerpo y de ese rebote en la mano del defensor Valentino Livramento, el que desató la polémica entre el PSG y el Newcastle. El árbitro polaco Simon Marciniak no lo cobró y los jugadores del PSG se fueron a reclamarle. El reclamo fue tan airado que hasta recibieron una amarilla. En las repeticiones se puede ver que el defensor tenía la mano en una posición natural, por lo que la mano no era intencional, pero el juez de campo recibió el llamado del VAR. Lo fue a ver. No sabemos qué interpretación tiene el referee pantalla y lo terminó sancionando para que luego Mbappé definiera perfecto desde los 12 pasos. En este córner, Cucurella cae al piso y reclama una falta. También los jugadores que estuvieron presentes en aquel cabezazo por parte del Tottenham, que buscaba empatar el encuentro. El gol no llegaba y el Chelsea parecía llevarse a la victoria jugando peor que los Spurs, pero el fútbol le dio revancha al técnico del Tottenham, ya que en el sexto minuto de descuento, Harry Kane puso de cabeza el empate final y le permitió al italiano hacer alguna que otra seña hacia el banco del Chelsea. A falta de dramatismo, tras el pitido final, ambos entrenadores fueron a darse la mano para cumplir con el protocolo y terminaron trenzándose una vez más. El alemán pareció reclamarle al italiano que lo mire a los ojos. Ambos entrenadores fueron expulsados luego de que sus jugadores y ayudantes los separaran. Cada uno se fue con un sabor amargo por el empate y por haber visto la roja. A Dani Carvajal no le gustó para nada que el jugador del equipo rival le haya llegado con tanta vehemencia. Por eso el lateral del Madrid se enojó con Raimundo y todo mundo y nadie lo podría parar. El que no pudo parar en su carrera, o tal vez no quiso hacerlo, fue Bernardo Silva, que le llegó con un topetazo al argentino Garnacho. Vinicius Junior no controló su velocidad y se llevó puesto al portero del Borussia. El DT y los compañeros amarillos solo querían que fuera expulsado, pero el referee lo perdonó y le mostró la amarilla, a pesar de que Vini juraba que no hubo contacto. Incluso tras la amonestación seguía diciendo lo mismo a Sabitzer. Bellingham intentó hasta el último momento hacer un gol, pero se topó con el arquero, al cual lesionó. Ancelotti y Vinicius no vieron la jugada, ya que estaban charlando en ese momento, pero el que sí vio toda la acción en primera fila fue el referee, que decidió amonestar al 5 del club blanco. El árbitro Michael Salisbury inicialmente pasó por alto el incidente, pero el VAR intervino y el capitán del Chelsea recibió una tarjeta roja por la entrada a Pedro. Con la expulsión ante el Brighton, Reece James se convirtió en el futbolista que más tarjetas rojas ha visto en la Premier League durante esta temporada, con 3 rojas. No le quedó más remedio que marcharse a las duchas de forma temprana. La estrella del Tottenham, Heung-min Son, fue expulsado por el VAR por patear al defensa del Chelsea, Antonio Rüdiger. El árbitro Anthony Taylor mostró la tarjeta roja a Heung-min Son después de que el VAR dictaminara que habría pateado a Antonio Rüdiger. Nada para reprochar. Eder Militao y Nicolo Varela fueron a disputar la pelota, pero el que terminó en el suelo fue el mediocampista italiano, quien se picó por la acción y aplicó un puñetazo en la pierna del defensa brasileño. De inmediato, Eder Militao le dijo de todo al jugador del Inter, lo que provocó bronca entre ambos equipos. El árbitro del encuentro llamó a los involucrados para amonestarlos. A Eder Militao le mostró la amarilla y a Nicolo Varela lo mandó a las duchas. Anthony quiere tirar un lujo innecesario y le sale todo peor que mal. A los 70 minutos, una entrada duro pegado a una banda sobre Anthony, a quien habían increpado por excederse en lujos, acabó en una gresca entre jugadores de ambos equipos. El brasileño Casemiro quedó al descubierto. El VAR lo captó tomando del cuello a un rival, Will Hughes, y fue castigado con la única roja directa de su carrera. Luego de más de 1000 batallas, Casemiro fue expulsado de manera directa por primera vez en el momento más tenso del Manchester United contra Crystal Palace por Premier League disputado en Old Trafford. La polémica en el fútbol nunca se acabará. Suscríbete ya para que no te pierdas de uno solo de estos momentos. De regalo te dejamos este video.